Ay, no. No, ahora no, comunidad. Ahora no. Comunidad. Comunidad. No. Comunidad, no. No, ahora no, comunidad. Comunidad. Bienvenidos a John Shoryuken, su canal de fighting. Este es un video que hace mucho tiempo les quería platicar. Es una nota del 2020 que explica, bueno, es una nota muy importante, comunidad, que explica. Yo no quería que esto fuera así, pero si alguna vez usted que está en su casa, pónganse en modo serio, porque si usted quería saber por qué a los coferos les dicen navajeros, franeleros ya es otra cosa, que también les dicen franeleros, coferos, navajeros, franeleros, pluseros pues ya saben por qué, pero navajeros, banda, ¿usted se imaginaba que esto no está muy alejado de la realidad? El apodo, o sea, es porque alguien le hizo honor al apodo. Esto es John Shoryuken comunidad, una documentación, una nota que ocurrió cuando el personaje se convierte en Yamazaki y ahora sí que saca y fila en el piso así, y la reta llevó a los extremos, comunidad. La reta llevó a los extremos. Pero si ahorita no me ven tan acá y todo porque va a ser muy delicado lo que les voy a contar. Van a ver imágenes sensibles. Que Mortal Kombat de 11, que Kung Lao, Kitana, Motaro. No, hombre. Baraka ahí. No. El cofero, banda. El cofero hizo un fatality en la vida real. Así que vayan dejando sus comentarios, banda, porque esto está, aparte de la documentación, hay información adicional que ha llegado. Y pues ustedes también si saben esto, si también pasó en sus países. Yo pensé que lo de navajeros era por otra cosa, así como de banda que es chacal, que te asaltan y te sacan el fierro. Te sacan el fierro por experiencias, que luego si quieren hablamos de eso. Pero bueno, suscríbete, comparte el IKEA y todo ese en el número de cosas, banda. Ya saben. No está de más decirles y todo que si ustedes quieren comprar en la tienda de su compadre el John, una playerita, sudadera, una hoodie in Minute Spike We Trust. Hay nuevos diseños, también chequenlos. También igual la de la casa, como no, banda, la de la casa, para cuando me los topen torneos. Ahí abajo está la descripción. Si ustedes quieren patrocinar contenidos de tech, de lo que sea, documentales como estos, información de hoy habla de esto, también den un super gracias y lo vamos viendo, comunidad. Retas, todo ese en el número de cosas, ya lo saben. Ahora sí, a lo que venimos, banda. Perdón, estoy nervioso, banda, pero bueno. El día que el mito, que el verbo cofero, navajero, plusero se hizo realidad. Vámonos. Now, find a new rival. Shoryuken! Yeah, that makes sense. Banda, por discreción, por la situación del canal, por respeto, esto lo están viendo acá así que le hacen entre los cejos y se ve un poco mejor. No lo puedo pasar tal cual porque si me paso con Mortal Kombat, banda, el Strike y estas cosas y no monetiza y un chorro de problemas, pues menos me voy a arriesgar con estas cosas, ¿sale? Estarán de acuerdo. Pero yo creo que ya se ven. Si quieren ver tal cual, todo, la fuente y todo, pídanme el Discord y se las paso por ahí. Si tienen Twitter, pídanme el Twitter, síganme en Twitter y se las paso por Twitter, ¿sale? Para el que quiera decir, es que no le entiendo bien, si quiero ver, pues pídame, le paso la tech. Pero ahorita están manipuladas por respeto, por no arriesgar el canal, porque mi canal está colgando de un hilo, banda, gracias a Mortal Kombat. Entonces, pues esto no está muy alejado. Por ahí dicen los comentarios. Con esto creo que Mortal Kombat Pack 2, de Mortal Kombat 1, tendremos un jugador de KOF. Pues no estamos muy lejos de esa realidad. La historia comienza así, comunidad. Ustedes saben, y no es nada secreto, que la KOF 97 es una KOF que la rompió en todas partes. De ahí viene que los poseídos, tú déjame en los comentarios si eres old school, y a Yashiro y a la tercia Orochi les decían, échale con los poseídos, güey.
Y obviamente de ahí viene Yori Loco, Leona Loca. No manches, qué padre, qué bella antropología saber que esto pasó en todo el mundo, ¿no? Déjame en los comentarios esas anécdotas. La 97 fue una locura, banda. Fue una locura. Sí, ok, la 94, claro, el inicio de todo. La 95, Rugal acá. ¡Oh! Había sangre lacerándose y todo eso. La 96, ¿no? Gwenix y todo, y Leona. Pero la banda, la neta, la 97. Ya la 98 se pulió el gameplay competitivo, pero la 97. Güey, aguanta, güey. La 97. La 97, no hay manera. Y luego, ¿cómo lo sacabas? La 97, banda. También ahí es la cúspide, donde se ha reciclado una y otra vez esa historia, que en juegos de móviles, que en la película, que en la serie. Todo eso, ¿no? Déjenme su anécdota de la 97. ¿Cómo les decían los posibles todo eso? Bueno, pues en China, banda, esto era 10 veces más que Latinoamérica, banda. Así está bien trabada, así está llena de glitches, así tengo un chorro de infinitos. La 97 en China, hasta hoy en día se sigue jugando. Es como la 2012 en Latinoamérica, como aquí la Plus, luego hablamos de la Plus. En México, en Brasil, saludos al Cabeciña y a compañía Toshi, Perú. Todo es así la 97, banda, imagínense. Para que hasta el día de hoy la SNK haya sacado una KOF Global Match. Orochi rompiéndose el pecho, es verdad. Entonces, imagínense para haber sacado una Global Match de la 97 aquí en México, ¿quién la tiene? O sea, bueno, en fin, a lo mejor alguien por apoyar. Ya, si quieren saber más del fenómeno de la 97, ahí está mi compadre de Casa Retro que tiene un video dedicado a ¿por qué la 97 en China pues es no 10 veces, 20 veces más pasada de lanza. Entonces, es tan serio este pedo de la 97 en China, tan serio, que un día cruzó el nivel del competitivo, un día cruzó el nivel de lo que se queda en la reta, se queda en la reta. Ese día ocurrió, banda, un ataque atroz en unos arcades de China ubicados en el Wanda Plaza, la tarde del 30 de enero, banda, donde un hombre fue gravemente herido por un arma blanca y para ese entonces se encontraba actualmente en el hospital, recuperándose. La neta, banda, el piso, o sea, están las maquinitas bien chidas y todo, pero el piso es rojo. El piso es rojo, así como cuando el stage cambiaba a rojo y Yori sacando humito de la boca. El piso es rojo, banda. Así, a diestra y siniestra. El altercado ocurrió después de una larga partida en KOF 97. Este conflicto se hizo público, o sea, le dio la vuelta al mundo, gracias a unas fotos, que son pues las que están viendo en pantalla, publicadas por una mujer en redes sociales, banda. Porque al parecer, la gente del negocio y los jóvenes involucrados, pues sí querían mantener esto como muy soft. Muy trancas, muy de día de oficio, así un día casual. Entonces, de acuerdo a este reporte, los dos jóvenes involucrados se encontraban jugando la KOF 97 por un largo tiempo y tras desatarse esta pelea, lo que hubo atrás es que de repente uno de ellos se puso yolas. Se puso yolas, sin Yolanda, Mari Carmen, ¿cómo no? No, espérate, güey, aguanta, güey. ¡Ay! Miguel. Bueno, perdón, banda, es que me da cosa. Me da cosa que esto vaya a pasar. Y en la KOF, caray, en la KOF. O sea, sabíamos que en Smash han ocurrido intentos de esa falta que, como se le llama la falta en el básquetbol, cuando alguien se queda con el balón de básquetbol y camina mucho y comete un intento de eso. Es que ya no sabe con YouTube, banda, perdón. Los de Smash, en Street no sé qué tal, pero en KOF, banda, ocurre esto y saca la navaja. Se le mete Yamazaki, el personaje, la lengüilla de fuera y sas. Así que bueno, después se tiene más información donde se confirma que al parecer el sujeto A se encontraba ganándole todas las partidas.
hasta que repentinamente el sujeto B logró conseguir la victoria. Como parte del juego, el sujeto A amenazó a su contrincante con un cuchillo, a lo que la víctima reaccionó espantado, golpeándolo con una silla. Y ahora sí que le prendió el rage como en Samurai Shodown, y no sintió nada, traía armor, y paz, como resultado de este altercado, el sujeto B fue apuñalado por su compañero. ¿Cuál compañero? Por la reta ahí. Se dice que ambos, esto para que sepan quien quiera saber con qué terminó, se dice que ambos jugadores pues se dejaron llevar por la emoción del momento, banda, y terminaron al final disculpándose. Aún así, las consecuencias fueron absolutamente graves para el que fue apuñalado. Así que no, nadie de... Yo sé que aquí pues dicen, como el meme de Peña Nieto, ¿y qué harías tú? Pero neta, lo más que yo supe que llegaban era agarrarse a madrazos, banda, a pelearse. A pelearse, a tirar tú y todo, y qué, y quítate, y el codazo. Y si eras morrillo, pues te tocaba que te pegaran. Pero aquí sí llegó algo más serio. Y sí creo que alguien así sacara el filero, banda. Los hay. Si hay chacales en México, en Latinoamérica, pues ¿por qué no allá? Y allá el COF se llevó a las últimas consecuencias. Ahora bien, información adicional que se tiene sugiere que lo que prendió el asalto de esta batalla fue una cuestión muy cofera de Asia, que normalmente se considera como jugar sucio o como algo como de burla, que es ganar con un super sin haber entrado en combo. Esto es una cuestión como que si de por sí ya la misma reta te prende, pues ganar así pues es como me vale, ¿no? YOLO. Y si ustedes, yo por ejemplo estas cuestiones lo que sí sé es que por ejemplo el juego de los asiáticos pues tiene algunas costumbres, ¿no? Algún estilo, algún sello. Pero otra de las cosas que agregaría de lo que también sé por jugadores mexicanos que enfrentan asiáticos que me han contado es que a ellos les importa mucho el juego limpio. El juego limpio, por ejemplo, y en la 15 no usan, casi me atrevo a decir, casi, no es porque no falta uno como Iti que lo hizo. No usan el C+D para rebotar, porque consideran que el C+D es de Rugal. Ya saben de qué. Entonces que eso mancha la victoria. Que usar un rebote C+D no es como tan inteligente, no es como, es más cobarde, es como recurso de no manches, güey, tenías que hacer eso. Recuerden las retas en la 2002 Plus, cómo abusaban del rebote C+D. Apenas llegaba, se acercaba C+D. Esto C+D. Entonces el C+D ya tiene como su cola que le pisen en Asia y no es algo que esté bien visto allá, banda. Entonces Iti lo usó y ya no sabía ni qué y todo ahí en la final del Evo con Xiaohai y se dice que es algo que mancha la reta. Entonces estas son cosas que terminan siendo como tradiciones de la cultura del KOF. Reglas no escritas que pues prendieron a la banda y ocurrió esto, banda. Así que bueno, ¿por qué son navajeros pluseros? Yo antes de querer, yo esta nota ya la conozco de hace mucho tiempo, pero antes de querérselas compartir, yo pensé que era por eso, porque pues hay muchas anécdotas de coferos de la 2002, déjenmelas aquí todas, banda, las vamos a leer, las vamos a leer en Mujer Casos, Hombres, Mujer Casos del Cofero Real, ¿saben? Así, Hombre Casos del Cofero Real, los vamos a leer. De que se roban bicicletas, se robaban las mochilas en las pintas de la preparatoria, de que eran en casas y se robaban cosas ahí de la jefa, del que organizó la reta. Banda, no nos hagamos, son facts, real facts. Yo pensé que pues también pues porque perdían y todo y vente güey, vamos a alcanzar a ese güey. Lo alcanzaban y pues lo enfierraban o lo amenazaban con un filerillo porque sí caían, banda. Sí caían, ahí a la reta caían los franeleros que eran los que estaban en los semáforos, caían todos acá, todos así de que venían de chambear con el jaboncito, caían con el jaboncito en la botella.
Y caían y de ahí voy. Se aguanta, güey. Caían los que vendían dulces como en carretas estas de constructor, llenas de pistaches, de dulces, de chocoretas, de semillas. Y querían caer a la reta y la dejaban afuera. Esa banda caía. Entonces yo pensé que por la onda chacal, de los chacales, saludos hermanos chacales. O sea, no nos agüitemos, banda. Es nada más por citar el ejemplo. O sea, yo sé que lo sabía, banda. No nos hagamos. Pero yo pensé que de ahí venía. Porque también hay banda que, ok, no eran ni franeleros, ni dulceros, ni estos. Pero es banda chaca, banda. Banda que iba a las maquis a perturbar el ecosistema natural del ecosistema del ambiente, de los olores. Banda que caía a perturbar ahí, a inquietar, a ver a quién no bateaba. O sea, sí había banda. Y también les puedo contar anécdotas donde detrás de las maquinitas, a espaldas de las maquinitas, o sea, jalaban las maquinitas para hacer huequitos a espaldas de las maquinitas y ahí pasaban cositas, banda. No, banda, ya les platiqué el día que cerraron King of the Games aquí en León. Si tú lo viviste, déjalo en los comentarios. Y entró la policía, cerraron y sacaron un chorro de gente de cuartitos y bolsitas de talquito ahí al piso, bolsitas de talquito, ya se imaginarán, de polvo estelar. Todas las pusieron al piso, sacaron un chorro de güeyes gordos así, sudados, con pelo en pecho, camisa desabotonada hasta acá, todos cachetones así, y los tiraron al piso y un chorro de morrillo, que les llaman tiburones. Ni digo nombres, pero yo pensé que era por eso, banda, pero no creí que se hubiera llevado tal cual hicieran honor al apodo, que ese apodo viene de Asia y realmente es porque sí ocurrió. Coferos, navajeros, franeleros, bluseros, usted continúe la oración que está viendo este video, pero cofero navajero, sí es porque pasó, banda. Y en China, fíjense, no estamos aquí, podríamos decir, pues sí, pero no estamos tan locos, ¿no? Así que, pues ya sabemos, banda, ya son bien bizarros allá. Sí son bien bizarros y todas esas cosas, ya saben cómo son. Que pues sí saben que diferenciar la realidad de la ficción, pues cuando sí, cuando no. El KOF sobrepasó los límites, Yamasaki aplicó el clímax y pues qué más les puedo agregar, comunidad. Si ya sabían de esto, si tienen otra información adicional, si algo de lo que quieran agregar, déjenlo en los comentarios, banda, porque mucha banda no sabía de esto. Y pues bueno, ahí disculpen por haber censurado las imágenes sensibles, pero creo yo que pues ya, si quieren acá alimentar el morbo, ya saben a dónde pedírmelas. Suscríbete, comparte, likea y todo ese número de cosas, banda. No me da tanto gusto, pero es un tema de documentación, antropología del KOF. Esto es universal. Saca la navaja, saca la franela, afílala y todo. Pues ¿qué crees? Que sí era real. Así que esto es un mito para muchos y ya se hizo verdad, ¿no? O sea, pensaban que era algo urbano ahí. De no, sí, no, pues ahí están las imágenes, banda. Y bueno, complementen ustedes lo que quieran en los comentarios. Suscríbete, comparte, likea y todo ese número de cosas, banda. Despido su compadre el John. Próximo video, directo. Pues ya, lo que nos venga va a caer mejor que esto, banda. Bien, ya, me quedé así. Suscríbanse, banda. Compártanlo. Y dejen todos sus comentarios. Hasta la próxima. Bye bye. Real Facts.